paso. Buenas a todos, somos estudiantes de la Universidad de la Amazonia. Estamos reunidos para hacer un video. Vamos a hablarles sobre la piel y es para la materia de fisiología. Los integrantes son Luis Santiago Celada Acevedo, Alexander Hurtado Moreno, Pedro Lomelín, Richard Mata y Alejandra Aldana. Bueno, una breve introducción de la piel. Sabemos que es el órgano más grande que podemos encontrar en el cuerpo del animal o en el humano. Tiene funciones importantes dentro de la fisiología, pues actúa como una barrera protectora entre el cuerpo y el entorno externo. Está compuesta por varias capas y cumple funciones como regular la temperatura corporal, permitir la sensación táctiles, la excreción de desechos a través de glándulas sudoríparas y permitir la percepción sensorial. La piel tiene tres capas que se denomina la dermis, la epidermis y la hipodermis. La dermis es la capa externa que se encuentra y es más visible, que ayuda para la termorregulación, es protectora del cuerpo y también produce vitamina D. La epidermis es la capa más externa, se encuentran todos los vasos sanguíneos y las células de la piel, como las células del ángel que se encuentran, o células dendríticas, que es para el sistema inmune. Y encontramos la hipodermis, que la hipodermis es la capa más externa donde se encuentra el tejido adiposo. Continuamos con los nociceptores. Los nociceptores son también conocidos como, es también conocido como la fisiología del dolor. Los nociceptores son terminaciones nerviosas libres que se encuentran en su gran parte en la epidermis, pero también se encuentran en la dermis o en las glándulas sudoríparas. Dentro de los nociceptores se clasifican en dos principalmente. En estos tenemos los termorreceptores y los polimodales. Los termorreceptores son células especializadas en detectar cambios de temperatura en el cuerpo. En estos tenemos dos, los cálidos y los fríos. Los cálidos detectan temperaturas superiores a las del cuerpo y los fríos inferiores del cuerpo. Estos juegan un papel importante en la termorregulación del cuerpo, ya que cuando estos se aumentan, mandan una señal al cerebro para que active su mecanismo para enfriar el cuerpo, y también cuando hace frío lo que hace es activar su mecanismo para conservar el calor. Estos también juegan un papel importante en el sueño, ya que cuando hay mucho frío o baja demasiado la temperatura corporal, estos mandan una señal para que se produzca mielina, y lo que hace que es producir sueño. Tenemos los polimodales. Estos son receptores que detectan dolor, cambios de temperatura, presión y cambios químicos. Estos están conformados por una neurona y que tienen fibras nerviosas que se ramifican por todo el tejido. Y a continuación tenemos los mecanorreceptores. Estos, como su nombre los indica, son los que reciben información mecánica como vibraciones, presión y tacto. Voy a hablar de tres principalmente, que están los corpúsculos de Pasanini, que estos son encargados de recibir las vibraciones, y también la presión mecánica. Tenemos los corpúsculos de Meissner, los cuales se encargan de la presión textual pero la suave, y tenemos los corpúsculos de Merkel, que estos son los encargados de recibir la presión pero ya presión profunda, y los cambios de presión, como sería ejemplos, una almohada que es suave o una roca que es más sólida o dura. A continuación haremos un experimento para probar los receptores y termorreceptores que se encuentran en la piel. Cuando nos pinchamos, la aguja pues rompe en la piel y activa los receptores de dolor. Estos receptores pues contienen proteínas receptoras que se unen a moléculas de potasio, y cuando se unen a moléculas de potasio pues generan una señal eléctrica que viaja a lo largo de la fibra nerviosa hasta llegar al cerebro. El cerebro interpreta la señal como una sensación de dolor, y la intensidad de la sensación pues de dolor depende de la cantidad de receptores de dolor que se activen, de la fuerza de la señal eléctrica pues que genera eso.
En el caso del pinchazo, pues la aguja penetra la piel y pues activa muchos receptores de dolor que generan una señal eléctrica fuerte que viaja al cerebro y esta la interpreta como una señal de dolor intenso. Cuando tocamos hielo, los receptores térmicos de la piel se activan por la baja temperatura del hielo. Estos receptores contienen proteínas receptoras que se unen a moléculas de agua. Cuando las moléculas de agua se unen a estas, pues desencadenan una señal eléctrica que viaja a lo largo de la fibra nerviosa hasta el cerebro. El cerebro pues interpreta la señal como una sensación de frío. La intensidad de esta sensación pues depende de la cantidad de receptores térmicos que se activen y de la fuerza de señal eléctrica que generen. En este caso del hielo, la temperatura es muy baja, por lo que se activan muchos receptores térmicos que generan una señal eléctrica fuerte que el cerebro interpreta como una sensación de frío intenso. Además, los receptores térmicos también se activan, también se activan los receptores del dolor. Esto se debe a que el frío extremo puede dañar los tejidos. Y cuando tocamos algo caliente en una flama, sucede lo mismo que en el hielo. Se unen moléculas de proteínas receptoras con moléculas de agua que mandan una señal y depende de la intensidad depende de la cantidad de receptores. A continuación, como se muestra en este video, cuando Pedro toca con el copito a Alejandra, se activan los corpúsculos de Meissner. Estos son mecanorreceptores sensibles a los movimientos rápidos y ligeros, que son las reacciones que vemos de Aldana, que son conocidas como cosquillas. ¿Qué es lo que pasa? Que estos mecanorreceptores se encuentran en la dermis y están formados por un tejido conectivo capsular, que a su vez tienen dentro de células conocidas como células de Merkel, que son las responsables de la detección de estas sensaciones o vibraciones mecánicas. Cuando estas células se deforman por el tacto, estas liberan neurotransmisores que viajan al cerebro, y al ser movimientos muy rápidos y de poca presión, el cerebro, la interpretación que le da son la de cosquillas. Como segunda parte del experimento tenemos que Pedro toca en diferentes partes del cuerpo a Alejandra con un lápiz, lo que provoca una activación de los corpúsculos de Pacini. Esto se encuentra también en la dermis y como acción se encargan de detectar lo que es la presión y los movimientos pero más bruscos o fuertes. Estos también se encuentran en la dermis y están rodeados por un tejido conectivo, y en su interior, en una cápsula, se encuentra una estructura gelatinosa llamada núcleo pulposo. Esta, con las vibraciones o presiones, como se puede evidenciar en el video, lo que hace son deformarse y liberar neurotransmisores que viajan al cerebro, y de ahí son interpretadas como vibraciones o presión.